esto fue el referente para que Nariño iniciara el proceso de presupuestación participativa. Iniciamos el presupuesto participativo en el periodo de gobierno del doctor Antonio Navarro, en el 2008. Cuando él llega a ser gobernador, ya desde su programa de gobierno, desde su campaña, planteó como una idea de las más importantes o de las propuestas más importantes la presupuestación participativa, tomando como referente lo que había hecho en Pasto. Así quedó en su programa de gobierno, así lo planteó luego, lo planteamos en su plan de desarrollo y se generó una metodología en la que partimos inicialmente con el doctor Antonio Navarro de identificar cuál era el recurso, qué monto, qué presupuesto de los recursos propios se iba a destinar a la presupuestación participativa. Una vez se estableció el monto, la cifra para los 4 años, se llegó a una fórmula para que hubiese una distribución equitativa entre los municipios. Aplicamos una fórmula en donde se calificaban 2 criterios, NBI, necesidades básicas insatisfechas, y la población de cada municipio, y con eso se hizo una distribución del techo total de los recursos para presupuesto participativo en todos los municipios. Se hacía primero un trabajo previo. Iba el equipo de compañeros encargados del presupuesto participativo a informar, se convocaba al alcalde y a todo su equipo de gobierno, se convocaba a los rectores, se convocaba a los directores locales de salud, es decir, de manera poblacional y de manera sectorial se hacía una gran convocatoria a mujeres, a jóvenes, a productores, a campesinos, y a ellos en una primera reunión se les explicaba las reglas de juego, la metodología con la que se iba a hacer ya el cabildo abierto, en el que ya se convocaba a todos y a todas. Después de esa reunión, la gente se quedaba en el municipio haciendo sus propuestas, y el día del cabildo, que era un escenario muy participativo, muy pedagógico, lo que hacía el doctor Navarro era presentar el contexto del departamento y luego las estadísticas, unas estadísticas importantes socioeconómicas de cada municipio, y ahí se abría el diálogo. En algún momento decidimos que los cabildos deberían ser 2 simultáneamente, el que se hacía con toda la comunidad en general y otro con jóvenes. Los proyectos que priorizaban los jóvenes y las jóvenes eran relacionados con cultura, con recreación y deporte, con temas ambientales, con temas de participación, y simultáneamente se estaba desarrollando el cabildo grande, el cabildo de los adultos, donde estaba el alcalde, el personero, estaban representantes del consejo municipal, estaban las autoridades de ese municipio. Se inscribía la gente y cada grupo poblacional o cada organización salía y exponía su proyecto en una ficha muy sencilla, y se iba haciendo la relación de todas las propuestas y se cuantificaba. Entonces, en algunos momentos o en algunos cabildos, o por no decir en todos, superaba totalmente el presupuesto asignado a ese municipio, y ahí empezaba un ejercicio de concertación muy interesante, y al final se hacía una gran concertación que eran los proyectos priorizados para tal municipio con esos recursos. En el caso de mujeres, que fue la primera política pública que iniciamos su formulación de manera participativa en el gobierno del doctor Antonio Navarro, la participación de manera consciente la buscamos desde el inicio, y lo que hicimos fue primero diseñar con el sistema de Naciones Unidas lo que llamamos escuela de formación para la participación de las mujeres en el desarrollo local y regional, que tenía la intención de formar o fortalecer esos liderazgos en las mujeres para que tuvieran una participación muy cualificada en la formulación de la política pública, porque no queríamos simplemente que el nivel de participación se midiera por cuántas mujeres asistieron a determinado evento. Hicimos un proceso de formación muy interesante con la escuela,
Luego hicimos un proceso de organización por subregiones y ahí se generaron las mesas subregionales de mujeres. Con esa escuela de liderazgo y con las mesas subregionales empezamos ya a construir la política pública de equidad para las mujeres nariñenses. Entonces hubo una participación muy cualificada y creo que eso fue el factor de éxito para tener mujeres tan empoderadas en este momento de su política pública. Somos representantes de entidades e instituciones de una alianza regional por Nariño que nació por la necesidad de expresar esos acumulados en participación comunitaria y participación en el desarrollo social que Nariño tiene, y con la idea de que esos acumulados y esas experiencias y procesos de participación comunitaria tuvieran cada vez más expresiones más articuladas en el territorio, expresiones que correspondieran a la visión de las diferentes instituciones y entidades que hacemos parte de la alianza, y expresiones que cada vez estuvieran más cerca de las comunidades a las que acompañamos en diferentes procesos. Nosotros decidimos cómo organizarnos en tres grandes temas, ¿no? Un tema tiene que ver con derechos humanos, acción humanitaria. Otro tema fuerte, el tema de formación en cultura ciudadana para el voto y la representación responsable. Y un tercer gran tema, el tema de economías propias o desarrollo económico alternativo. Y los tres atravesados por unas estrategias, comunicación y cultura y formación, digamos, como temas así bien centrales, ¿no? Y entonces, como alianza, estamos presentes en la totalidad territorial y temática del departamento. Se inspiran mucho en la mirada de abordar su vida, su territorio, su planeación, las comunidades indígenas, sobre todo del Cauca. Y pues, la alianza fue proponiendo y perfeccionando en la práctica una metodología que tiene de pronto como características, yo no lo llamaría novedades, que empieza por la visión de futuro con mucho detalle, digamos, no es una visión de futuro eslogan o principio o sueño general, sino una metodología que te ayuda a pensar de manera muy concreta tu territorio, económicamente, ambientalmente, culturalmente, todos los servicios sociales, todo el tema de gobernanza, de gobernabilidad. Y una vez que organizas ese pensamiento estratégicamente, entonces construye línea de base. Bueno, si ese es el territorio que nos merecemos, hacia allá queremos ir, ¿dónde estamos? Y luego entonces, si queremos avanzar en esa dirección, estratégicamente, ¿qué temas debemos priorizar con sus estrategias transversales, ¿no? Y luego entonces ya viene el tema más operativo, ¿no? Entonces hay una mirada prospectiva, una mirada analítica, una mirada estratégica y una mirada operativa. Y la retrospectiva es en función de la utilidad para el proceso. Digamos, la alianza propone la metodología para ser perfeccionada. Y los contenidos son decisión autónoma de los procesos sociales. Una vez que ellos toman esas decisiones, entonces hay un componente complementario metodológico que ya es la formulación y implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos estratégicos definidos. Además de lo metodológico, también fue muy importante que no solamente era un proceso que lo promovíamos los actores de la alianza, sino que involucrábamos de manera muy directa también a la institucionalidad pública local. Y algunos retos fundamentales que tuvieron que abordar los planes de vida tienen que ver con las comunidades no estaban acostumbradas a planificar de esa forma, entonces romper con toda esa forma de planificar, que eran proyecticos que el concejal tal o el diputado tal iban a gestionar ante el alcalde o el gobernador.
De tal manera que esta herramienta se convertía ya en una herramienta de negociación con gobernadores o alcaldes. También a romper ese cortoplacismo en la planificación y a planificar un poco más allá de los planes de vida. Contemplaban 20 años de planificación en torno a la ejecución de lo que en una visión prospectiva la gente quería tener en su territorio. Y partían fundamentalmente de las posibilidades y las potencialidades que las comunidades tenían y el territorio ofrecía. El hecho de que las comunidades tengan una mirada compartida de futuro a su territorio es tremendamente inspirador. Y entonces se cambia el rol, digamos, ya no es la institución que lleva el proyecto, lleva la propuesta, sino la comunidad la que lleva la propuesta, la que está en capacidad de negociar. La comunicación tiene que empezar a ser reconocida más como un proceso social que hace parte de la dimensión de la vida de la gente, que no depende únicamente de cuántos instrumentos, medios, canales se poseen en un territorio para facilitar la comunicación, sino con lo que ya tiene la gente en sus propias localidades es posible empezar a reconocer las movilizaciones que ha hecho el territorio, ¿cierto? O sea, la comunicación lo que tiene que empezar a hacer es hoy un proceso de visibilización de aquellas cosas que están de alguna manera ocultas, ¿no? Es decir, de alguna manera aquí nadie ha reconocido lo suficientemente esa diversidad cultural, por ejemplo, que poseemos como riqueza. Los movimientos sociales, ¿no? Los procesos de construcción en lo rural, los liderazgos sociales que se tienen en lo campesino, en lo indígena, en lo mismo urbano. Entonces ha sido también como un papel de empezar a sacar a flote, ¿no? A estos personajes a través de historias, a través de procesos, a través de series, a través de convenios, a través de ejercicios formativos que logran evidenciar que el territorio sí se comunica, solamente que hay unas fuerzas un poco más complejas de lo masivo que terminan, pues, digamos, como disminuyendo el papel que se puede tener en lo local y en lo territorial. En el caso particular nuestro, es una opción por contribuir a la formación de lo que se llamaría el relevo generacional. Entonces, nosotros hemos abierto las puertas a estudiantes que hacen su práctica social o su semestre social de universidades de Nariño, y también nos interesa una relación con la Universidad Javeriana. Ellos vienen en un primer semestre y además de los objetivos que les traza la universidad en su práctica social, se les pide que hagan un trabajo de profundización temática que es concertada también con el territorio, y la sustentan con todo el equipo de Suyusama al final del periodo. La fundación tiene una ruta muy bacana en la que la gente se reúne y hace unas propuestas, y son estas propuestas con las que se compromete el candidato, digamos un poco al contrario de como lo vemos siempre. Y después ya se trata de pues, hacerle un seguimiento a todo para incidir en los planes de desarrollo y después, digamos, crear unas especies de veedurías de estas propuestas. Esa fue, digamos, la primera parte. Ya en la segunda, que fue fortalecimiento de huertas caseras, entonces ahí nos dedicamos a sembrar, pasamos por cada familia viendo cómo estaban las huertas, cómo se podía apoyar desde la parte técnica con compañeros, pues, zootecnistas y agrónomos, pero también, digamos, compartiendo experiencias de todo tipo. Y eso tiene que ver con la otra principal tarea que desempeñamos acá en la Fundación, que es desarrollar un proyecto, digamos, personal, ¿sí? Y dejar un producto. En mi caso, me interesé bastante por las plantas medicinales, y durante estos 4 meses han habido muchísimas conversaciones sobre planticas medicinales, sobre el uso que tienen no solo para las personas, sino el uso que pueden tener en la huerta, el uso que pueden tener para los animalitos, tanto en la parte nutricional como en la parte medicinal. Y bueno, la idea es dejar un folletico que explique, digamos,
cuáles son los principales usos de las principales plantas que habría que tener, una especie de botiquín vivo o botiquín natural. Creo que ese ha sido el aprendizaje, como encontrar la forma de devolver lo que uno hace, de enriquecerse y enriquecer al territorio con los aportes que hace tanto uno desde lo que sabe, como también lo hacen ellos desde la experiencia y desde la vivencia que le aporta a uno también. Creo que eso ha sido como lo más bonito, como ese diálogo entre la academia y la experiencia rural, en la construcción conjunta de conocimiento. Y en lo personal también uno hace lazos con el territorio, con la gente, y eso también lo enriquece mucho a uno y lo hace crecer como persona. Nosotros salimos desde los jueves y desde en el lunes está uno pensando en el jueves para irse, en el viernes que toca, en el sábado, porque lo más bacano es ir y aprender de las personas. De verdad yo siento que lo que podamos aportar, por más que nos esforcemos, no es tan grande como todo lo que recibimos en estos 4 meses. Sí, la idea es esa, hacer la invitación que quede abierta a una experiencia de vida que lo enriquece de verdad a uno, a construir y hacer cambio en un país que es básicamente rural. Entonces, Colombia es un país rural, hay que venir al campo a construir, a fortalecerlo, a cambiarlo. Entonces esa es la invitación. Yo recordaría que hace un par de años nos juntamos alrededor de una propuesta que gestionó el PNUD junto con la Alianza, que denominamos en ese momento Andar el Sur. Y Andar el Sur, mal contados, reunimos 35 a 36 experiencias de construcción de paz del territorio. El reto no es de la gente, o sea, el reto es cuando la institucionalidad le va a escuchar a la gente. Nariño ha sido una región que ha venido construyendo sus procesos de paz al margen de lo que pueda significar un conflicto que sigue presente en Nariño, ¿no? A mí me inquieta mucho todavía que sea de posconflicto, cuando aquí la guerra la estamos viviendo todos los días, ¿no? Creo que Chucho es protagonista y ha visto qué pasa todos los días, pero no de la guerra, sino de lo que ve, digamos, testigo presencial de la presencia de la guerra, digamos, ¿cierto? Es un poco eso. Y que en Nariño se hable de posconflicto es un poco complejo. Sin embargo, yo diría es que debemos mantener justamente la esperanza de que algo pase para que se solucione este conflicto, en términos de que necesitamos que esto salga de la región. Pero volviendo al tema de Andar el Sur, es que justamente hay que identificar, volver a reconocer a esas experiencias que han estado en lo local, aportándole a la construcción de paz desde lo indígena, desde lo campesino, desde lo afro, desde lo urbano también, desde los jóvenes, desde las mujeres, que le han dicho, mire, sí se puede, ¿cierto? Sí se puede romper esos lazos, ¿no es cierto?, guerreristas, sí se puede hacer otro tipo de aportes, se puede sacar a los actores del conflicto del territorio de manera pacífica, como lo hicieron los Inga. Y nos preocupa justamente eso, digamos, es que digamos, hasta ahora los escenarios de implementación de los acuerdos pues están como en un nivel de imaginarnos cómo sería, pero nos preocupa es que tanto las políticas públicas que se deriven de esos acuerdos a nivel nacional, me refiero, esas políticas o esa cuestión de políticas públicas efectivamente involucren a todo esto que acaban de decir los compañeros, digamos, cómo hacer para que puntualmente las FARC y el gobierno central no pasen por encima de toda esta riqueza de participación del territorio. Creo que ese es el principal reto que vemos nosotros, reconociendo lo que decía Gustavo, de la gran riqueza que hay acá, local, territorial, de construcción de paz. Esperamos, ojalá, como alianza, y ahí es donde le apostamos al plan estratégico que decía Rodrigo, a una mira estratégica, es que como alianza estamos tratando de hacer incidencia tanto en la institucionalidad regional y local acá en Nariño, y generar los puentes necesarios a nivel nacional para que los actores nacionales puedan reconocer y ver, y nosotros crear los puentes necesarios para que esa política pública que se derive de los acuerdos pues efectivamente sea participativa y se articule a lo que hay acá.
me gustaría referirme a dos retos que tienen que ver, primero, y son en general de la paz del posconflicto. El primero, el Estado tiene que ocupar el territorio, y ocupar el territorio es políticas sociales, políticas de atención humanitaria donde se necesite, políticas de desarrollo coherentes y pertinentes, porque si no lo van a ocupar el territorio, lo van a ocupar otras fuerzas irregulares armadas que existen. En Nariño tenemos presencia de todos los grupos armados, y si las FARC se repliegan después de los acuerdos en algunos lados, ese territorio será ocupado por el narcotráfico, por la minería ilegal y sus bandas y ejércitos irregulares. Y lo segundo que me parece fundamental es ser bastante claros en el sentido de comprender de que la firma de los acuerdos de paz con las FARC son eso. Después viene una amplia participación comunitaria para que políticas de desarrollo pertinentes y coherentes en el campo agropecuario, en los servicios sociales, en el desarrollo rural en general, en el empleo, etcétera, se desarrollen sin que tengan que recurrir a vías de hecho, sino a concertaciones y a diálogos específicos con cada uno de los gobiernos locales y el gobierno nacional. Yo creo que la participación es parte del buen gobierno. No puede haber un buen gobierno, una buena práctica de gobierno, si no se asegura la participación, si no se promueve la participación. Los procesos no son sostenibles y no logran los resultados y los impactos que queremos si trabajamos de espaldas a la ciudadanía. Y la invitación, por supuesto, a todos los gobernantes de este nuevo periodo que van a tener en sus manos el reto de empezar la implementación de los posacuerdos. Si bien es cierto, gran parte lo hará el gobierno nacional, el conflicto se vive aquí en los territorios y aquí es donde debemos empezar a construir la paz. Entonces, la paz debe ser sinónimo de participación. Ejercicios de formulación participativa de plan de desarrollo, ejercicios de presupuestación participativa, de control social, son fundamentales para que la gente vuelva a creer en el gobierno, vuelva a creer en las instituciones, y eso es parte de transformar el conflicto.